Bueno, yo soy Bienvenido León, vengo de Navarra, de la Universidad de Navarra, y estoy aquí en calidad de amigo del Campus Gutenberg, lo cual agradezco. Me corresponde una tarea muy grata que es presentar a Fernando Valladares. Creo que después de la sesión anterior, pues hemos ya sido conscientes de que esto de comunicar la sequía pues no es tan fácil como podría parecer, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas cuestiones, es un asunto complejo. No sabemos muy bien cómo llegar a la gente. Bueno, pues para eso seguramente Fernando tiene algunas pistas que nos van a ayudar a situarnos muy bien. Nos va a hablar sobre recursos y claves prácticas para comunicar y divulgar la sequía. Creo que el tema complementa muy bien lo que acabamos de escuchar en la mesa anterior. Presentando brevemente a Fernando, pues él es investigador del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Sabemos que la influencia de un científico se mide por el número de citas que recibe. Pues Fernando recibe muchas citas. Es un científico muy citado por sus investigaciones sobre biodiversidad y impactos del cambio climático. Tiene numerosos premios, como el premio Jaume I en 2021 y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. En el año pasado, el 23, publicó el libro La recivilización, que reúne buena parte de su pensamiento. Este mismo año ha recibido el Planet Earth Award de la Alianza de los Científicos del Mundo y la Medalla de Oro de la Cruz Roja por su labor divulgadora y de conciencia ecosocial. Bueno, todo este pensamiento suyo se puede seguir en sus redes y a través de la web que él tiene, lasaludelahumanidad.com. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y estamos deseando escucharte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Vuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. De hecho, es casi lo único que tenemos, así que espero estar a la altura. Gracias por la presentación, etcétera. Y también yo creo que es muy pertinente que hablemos de la sequía ahora que parece que a muchos y muchas se les ha pasado la angustia que teníamos hace un tiempo. No voy a dar una masterclass ni unas pinceladas concretas de cómo comunicar esto. Voy a hacer lo del famoso learning by doing. Voy a hacer un ensayo y luego podemos hablar si eso os parece o no. En el ensayo se irán colando cosas que tienen que ver con la provocación, con el dato científico, con las emociones, con los derechos humanos, niños, jóvenes, pequeños, sector económico. Veréis si tiene o no sentido. Podríamos empezar diciendo que somos agua, que las mujeres tienen un 55% de su peso corporal de agua dulce, que los hombres tenemos un 60%, que el problema del planeta es que aunque es azul, solo un 2,6% es agua dulce. En fin, todas estas cosas que se encuentran en Wikipedia, creo que ya las habéis mirado hoy en el desayuno. Yo os llevo a un pueblito precioso, en la Axarquía de Málaga, un sitio donde llueven 288 milímetros al año y hay 247 días sin lluvia. Pleno sol, fantástico para el turismo de sol y playa. En este sitio se han plantado 7.000 hectáreas de aguacates. Se calculan del orden de 1,5 millones de árboles en regadío. Por poco que sepamos de aguacates, sabéis que esto va de agua y trópico. Y estamos en el Mediterráneo más seco. Un aguacate consume 1.700 toneladas de agua para producir 1 tonelada de fruto. Más o menos 3 veces lo que consume o requiere 1 kilo o 1 tonelada de limones. Como no hay agua, porque hemos dicho que 288 milímetros y con el solazo que pega no da para mucho, se riega con agua de boca. Ningún problema. Se toma también prestada de la generación siguiente, porque los embalses es el agua de la generación siguiente y sobre todo el agua del subsuelo. Esto del proceso hidrológico y los ciclos del agua tiene el pequeño asunto de que va lento. Así que el agua que nos tomamos con fruición, en realidad mucha de ella no es nuestra, pero ningún problema. Además, como la cosa pintaba mal este año, se plantearon traer agua en barco de unas desaladoras que estaban en algún sitio. ¿Qué puede salir mal cuando el metro cúbico de agua cuesta 8 euros? Creo que todos sabéis más o menos el precio de 1 kilo de aguacates, pero desde luego no son ni siquiera esos 8 euros. Así que es económicamente inviable. Pero no importa porque el papá ha estado empujando para la economía de un fruto tropical que se desarrolle en un sitio seco. No importa, todo esto se hace, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué pasa cuando las cosas fallan.
Cataluña enfrentó, como todos sabéis, y ha salido mucho, la mayor crisis histórica registrada, con datos, con números, de toda su historia. Salvado por la campana una vez más, porque esto no es la primera vez que ocurre, pero sí la que más intensidad tomó, pues pasado unas semanas todo el mundo pasa página rápidamente. Ese es uno quizá de los errores y de las provocaciones que me gustaría hacer, ¿no? Porque me vi envuelto en varios de los debates en los que se preguntaban los tertulianos, los periodistas, ¿cuál es el impacto de la sequía en la economía? Yo digo, ¿puede alguien parar un momento? ¿Qué tal si nos damos cuenta de que es la economía la que nos ha dejado sin agua? ¿Por qué no le damos la vuelta y por una vez nos preocupamos por el agua, no por la economía? Ya que no hay agua, igual es interesante, ¿no? Cuando Cataluña, como muchos otros lugares del mundo, se da cuenta que no tiene suficiente agua, empieza a ir a buscar en el subsuelo. Cuanto más profundo, mejor. La tecnología te permite bajar a centenares de metros para buscar un agua que, por supuesto, no es tuya, ni de tus hijos, ni de tus nietos. Sería de tus tataranietos. Es un agua cuyo tiempo de renovación son 300 años, bueno, cosas así. No importa, tenemos tecnología. Bien, pero te encuentras con que 1/3 de ese agua del subsuelo está contaminada. Vaya, por Dios. Claro, tanto fuet. No hay agua, además, para tanto cava. Freixenet nos lo dejó muy claro. Tenía que hacer un ERTE porque le sobraban empleados, le sobraba inversión y no había materia prima, no había agua. Bueno, pues nada, ERTES. Tampoco hay agua para tanto turismo. No sé qué influye a quién más, pero creo que todos entendemos que el turismo no deja sin agua y sin agua no hay turismo. Y aquí hay una relación muy estrecha, bidireccional. ¿Porque tendremos tendencia a hacer las relaciones unidireccionales? Pues no, son bidireccionales. Cuando se hizo una encuesta a los turistas que paseaban por Barcelona, muchos reconocían no tener ni idea de que Barcelona es un sitio seco. Hombre, ¿cómo la van a tener? Aquel que haya estudiado geografía a lo mejor, pero tú vas al hotel y tienes, bueno, todo el agua que quieras, tienes spa, te dicen que te tomes 1 o 3 duchas al día. ¿Cómo vas a percibir que Barcelona estaba en un pequeño aprieto, no? Bueno, y esto es interesante, ¿no? Porque Mazón dijo, ayudamos a Cataluña, solidaridad entre regiones. Solo recordar que Mazón vive en el sitio más seco de España, Murcia, no pasa nada. Tampoco hay agua para tanta cerveza. Esto para mí me ha servido, aparte de que The Conversation tradujo este artículo en español al inglés, porque tuvo cierta demanda, para mí es quizá una de las claves. Todos los negacionistas de mi entorno beben mucha cerveza. Cuando les he cuestionado la cerveza, entonces han dicho, déjame de modelos, efecto invernadero. ¿De verdad? Y digo, México, 3 fábricas cerradas. Detroit, la ciudad de Detroit, entre otras cosas, se caracteriza por un boom urbanístico, bueno, como todas las grandes ciudades hoy en día, ¿no? Veníamos por aquí, casi no podíamos aparcar, porque este maravilloso museo se expande hacia la ladera. Vean, crecer, cemento por todos los lados. Sabéis que el cemento requiere agua. Vaya, Detroit, detenida la construcción en el 2023, no hay agua, vaya. Con todo esto del agua y de manipular un agua que, recordemos, estamos jugando con el 2,5% de todo el agua del planeta, pero es la que necesitamos, le hemos cambiado la inclinación al planeta. Lo hemos hecho 3 veces. Aquí en esta diapositiva menciono 2. La primera, la más obvia, la que quizá todos hayáis escuchado, la de acumular agua en la presa de las 3 Gargantas en China. Eso le cambió el centro de gravedad a la Tierra, la cantidad de peso que se puso en un sitio distinto y ¡plup!, la Tierra se reacomodó. También los días fueron un poquito más largos. Simplemente nos da idea de la dimensión de nuestras acciones. Vale. Pero, por supuesto, el cambio climático de fondo, de manera indirecta, está operando sobre aspectos hídricos, con las sequías, con la fusión del permafrost. El permafrost al fundirse tiene la mala costumbre de irse río abajo y cambia otra vez el centro de gravedad del planeta. Vaya, otra vez tenemos otro nuevo ángulo, pequeño, pero medible, afectado por estas alteraciones hídricas y, desde luego, extrayendo agua. Uno de los robos más aceptados es extraer agua en el subsuelo sin tener en consideración ese agua dónde va, geográficamente con qué está conectada, lo que decía del robo generacional. Pero bueno, en cualquier caso, extraemos tanto agua que la tercera razón por la que hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra es precisamente por extraer tanto agua del subsuelo globalmente, para la agricultura sobre todo. Así que a nadie se le escapa que, ya que estamos a una escala muy global, hemos reventado 6 de los 9 límites planetarios, y el último, el más acelerado, el que más nos preocupa, es precisamente el del agua dulce.
Para recordar, a mí me gusta simplificar porque no tengo buena memoria con los datos, si no me apoyo en alguna diapositiva se me olvidan. He hecho una pequeña regla de los tercios, para acordarnos de tercios con el agua. La Organización Meteorológica Mundial publicó un informe en el que decía que para el año 2050 íbamos a necesitar un tercio más de agua de la que tenemos hoy. No sabemos dónde la vamos a sacar. 1 de cada 3 personas hoy no tiene agua. Un tercio de la Unión Europea, para el 2070, estará con un elevado estrés hídrico, algo que por aquí estamos familiarizados, pero estamos hablando de Centro Europa, Holanda, Alemania, etc. Y la última, cuarta cosa de la regla de los tercios, esto que os comentaba, un tercio de las ya escasas aguas subterráneas están contaminadas. Así que si vamos a la disponibilidad de agua, hay del orden de 3.000 millones de personas en todo el mundo que van a tener poco agua y de muy mala calidad. Pero estamos rodeados de cuestiones. Voy a bajar un poco a lo más local, Doñana, ¿no? Un sitio para sentirnos orgullosos, patrimonio de la humanidad, un lugar de reserva de la biodiversidad, donde lo que se ha prosperado con mayor éxito y constancia en los últimos años es el cultivo de frutos rojos. Esto es un fraude de ley. ¿Cuánto vale un litro de agua de Parque Nacional? O sea, todos podemos saber cuánto cuesta un litro de agua Fombella, Solán de Cabras, pero ¿y el de Parque Nacional? Pues yo os digo, es muy fácil, no vale nada, toda la que puedas coger. Si es legal, tú te has legalizado para sacar X, sacas 3X, no pasa nada. Y si es ilegal, te van dando moratorias y burlando, tú, tus hijos van desarrollando este fraude de ley, porque es utilizar un agua que no está pensada para eso. Pero esto ocurre en todos los lados. Por ejemplo, la guerra del Tajo, ¿no? El Tajo fue en su día protagonista de un trasvase Tajo Segura que muchos ingenieros e ingenieras se sintieron orgullosos porque era una obra colosal. Se tenía otra visión, había otras limitaciones. Hoy en día, lo de andar robando agua de una cuenca deficitaria como es la del Tajo para darla a otra aún más deficitaria como puede ser la del Segura o la del Júcar, pues nos parece bastante disparatado, pero como está montado el trasvase y costó mucho dinero y hay esas inercias y muchas economías se han asociado y se han acostumbrado a tener agua en el desierto, pues habrá que seguir trayendo agua al desierto con un trasvase que es un caso de ignorancia inducida, porque hay 3 formas de ignorancia y una de ellas es la que te inducen, pues la ignorancia inducida, la que nos da mucha pena a los científicos cuando vemos a los agricultores, a los tractoristas, que les pagan un bocadillo, se suben en un autobús para hacer una manifestación en Madrid pidiendo agua. Todo esto es una gran confusión, ¿no? Es también un tema de miopía, los miopes ven muy bien de cerca pero no ven de lejos y es miopía porque puedes tener agua un ratito. ¿Cuánto tiempo te va a dar el Tajo con este trasvase algo de agua? Y desde luego es egoísmo porque mi cuenca biogeográfica es más importante que la tuya. Esto, por supuesto, está que trina a escala planetaria, a escala global y del orden de 340 guerras por el agua. Israel no va a soltar los Altos del Golán porque indudablemente eso es agua de toda la vida. Era Líbano, teóricamente sigue siendo Líbano, no se sabe muy bien en qué estatus, pero lo que tiene es algo de agua y eso no lo va a soltar. Igual que el Reino Unido cuando dejó el río Nilo, pues todos los países que orillaban el río Nilo quedaron huérfanos de legislación y de derecho y de arbitraje y ven correr un agua muy valiosa que tiene que ir a la presa de Asuán. Los conflictos por allí os podéis imaginar. En medio de esta situación, resulta que nos da por jugar al golf. Cuando los griegos ya habían inventado un deporte parecido a la petanca, que se desarrolla en arena, nosotros nos inspiramos en Escocia, que siempre parece más elegante, y lo llenamos todo de algo completamente inservible, que es el césped. De hecho, se empleaba para rodear palacios porque precisamente era extenso, costoso e inservible. Las 3 calidades que requiere algo para ser un producto de lujo. Impresiona más el césped que un palacio. Porque a los palacios uno se acaba acostumbrando, pero esas extensiones que no sirven para nada, que costaba mucho mantenerlas, era lo que realmente daba nivel. En Estados Unidos, tanto El País como Washington Post hace un par de años, se hicieron eco de los datos científicos sobre el coste del golf a escala mundial, sobre el uso del césped en Estados Unidos, para que os pongáis simplemente un dato comparativo, porque las toneladas son tan grandes que uno se marea. Si el césped fuera un cultivo, en Estados Unidos se está invirtiendo 3 veces más agua que en maíz. Así que yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay que poner la civilización patas arriba. ¿Por dónde empezamos? No lo sé, pero si no hablamos claro y si no vamos al fondo de las cuestiones y simplemente ponemos una desaladora para pretender que hemos arreglado la sequía,
pues posiblemente tendremos otra sequía más gorda o empezaremos a tener amplificaciones de problemas aquí y allá. Yo sugiero, humildemente, que nos inspiremos en los derechos humanos. Y no soy el primero ni el único que dice esto. La Agenda 2030 no es más que eso, una plasmación de una hoja de ruta para intentar poner los derechos humanos por delante del negocio. Gracias. Yo he hablado durante 14, o sea, lo has clavado. Impresionante. Bueno, vamos a pasar entonces el turno de preguntas. Tenemos otros 15 minutos más o menos para preguntas. He puesto en marcha el cronómetro, así que tenemos el tiempo bien marcado. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, ahí tenemos la primera. Hola, perdón. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, muy inspiradora, Gracias. como siempre. Y bueno, soy Ana Ramón del CREAF. Cuando te escucho hablar solo puedo pensar en, o sea, ya no en el tema, sino en cómo lo expresas y cómo has llegado a poder resumir tantas ideas, tantos titulares, los datos apropiados, sin inundar de mucha información, ¿no? Todo esta TED Talk, ¿no? Casi que puedes hacer no solo en este tema, es decir, que no es que te la hayas aprendido y la vayas repartiendo por todo el mundo, sino que concentras esta información de muchos temas, ¿no? Y me gustaría que resumidamente, no sé si esto lo tienes muy claro, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Es decir, ¿qué herramientas te has quedado? ¿Dónde las has aprendido? ¿Y cómo podríamos pues, dar algunas pistas a la gente pues, que como nosotras nos dedicamos a ayudar a nuestros científicos y científicas a expresarse mejor? Llegar a tu nivel ya creo que es imposible, pero bueno, por lo menos algo que tú digas, ostras, pues esto a mí me ha servido a poder pensar, ¿no? en cómo idear este tipo de charlas. Bueno, gracias por las palabras, siempre hace ilusión y el ego que llevo dentro está muy satisfecho. Lo que es difícil dar un truco. Yo creo que en esto de la comunicación hay que aprovechar las fortalezas y debilidades de cada uno y cada una. Con los chicos en la universidad desarrollamos herramientas de retórica, hacemos ejercicios que le llamamos ejercicio de retórica, donde evalúo el cómo más que el qué. Con la trampa, que ellos no se dan cuenta hasta final de curso, de que para dominar el cómo tienes que saberte muy bien el qué. Los chicos en la universidad les dicen, recítame los 4 problemas básicos de la sequía en Cataluña y tal. Según cómo los recites, pues estarás también detectando si se lo sabe o no se lo sabe. Si has podido dedicar un poco de tiempo al cómo, a la pausa un poco dramática, a seleccionar muy bien el dato, a enamorarte un poco del tema, a mostrar cierta pasión, a dejar entrever tus sentimientos, es que el dato te lo sabes. Y por ahí voy entrando un poco con los estudiantes de las cosas que hago. A mí me encantan estos ejercicios porque yo aprendo mucho de los estudiantes. ¿Por qué? Por la diversidad. No hay 2 estudiantes iguales. Y entonces lo que yo procuro es que no sean como yo, que sean como son. A mí me funciona esto, pero esto me ha dado problemas, a ti a lo mejor te funciona otra cosa. Hay chicos y chicas, lo mismo se aplica a investigadores e investigadoras. Hay unos que son más graciosos, otros son más seriotes, unos son más tímidos, otros hablan rápido, otros hablan lento. Me di cuenta en unas oposiciones para científico del CSIC que una persona que competía conmigo para la plaza hablaba mucho más despacio que yo, pero al final el número de gigabytes era el mismo. Con lo cual no hay que tener ningún corte de hablar despacio. Lo único que si hablas despacio, tuve un alumno tartamudo, que ya era el colmo. Y claro, lógicamente, la vía no va a ser decir muchas cosas. Tienes que pensarlo más, tienes que articular mejor, tienes que seleccionar mejor, porque no puedes permitirte, por ejemplo, la repetición didáctica, que es cuando te da la sensación de que ha quedado muy claro, lo vuelves a decir, pero que no sea igual y pones otro ejemplo. Eso no lo puede hacer una persona que hable despacio o una persona que tenga dificultades de dicción, ¿no? En fin, hay muchos trucos. Yo creo que uno de los trucos principales es eso, lo que decía de un poco enamorarte del tema. Porque eso se transmite. Cuando algo te emociona. Yo no doy 2 veces la misma charla precisamente por eso. Porque en cuanto empieza a oler a naftalina, me aburro muchísimo. Y creo que se nota.
Entonces, para mí es una de las herramientas. Enamórate del tema, siempre hay novedad. Entonces, ¿cómo funciona? Pues en los últimos 4 o 5 años que le he dado bastante a esto, voy cogiendo toda la información que va llegando por distintos medios y me voy haciendo unas carpetas un poco caóticas que el único orden que tienen es cronológico. Y como más o menos me acuerdo, esto lo vi en un congreso, esto lo publicó El País, más o menos digo, esto fue por abril, lo acabo volviendo a encontrar. Entonces me hago una carpeta con borradores de cosas, copio el link, 4 ideas que me sugiere y ahí voy haciendo. Entonces tengo una de agua, tengo una de cambio climático y luego, con un gancho de actualidad que he ido aprendiendo de los periodistas o con algunas estrategias clásicas de comunicación, como esto de empezar con un cuentecito, érase una vez un bonito pueblo, tal, pues enlazo algunos de esos temas, ¿no? No lo sé, creo que hay que explorar y todo el mundo tiene un talento, porque las personas más tímidas a veces despiertan una complicidad, ¿no? Porque esa persona que la ves temblorosa en el estrado te está transmitiendo que está pasando por un momento difícil. Entonces, eso ya te tiene ganado un poco a la audiencia, y se lo digo mucho a la gente. O los científicos. A veces los científicos pues, no han tenido ocasión de practicar mucho y tal. Entonces, que el científico, con todos los premios y toda la importancia que tenga, se vea un poco intimidado de entrada, no está mal. Ahora, tienes que compensar un poquito eso teniendo un mensaje claro, corto, que pueda llegar. No hay una receta, pero creo que es divertirse en buena medida. Tenemos un par de preguntas por aquí. Mientras llega el micrófono, aquí en la segunda fila, por favor. Ya lo Vale. tengo. Adelante. Sí, Guido Luzzi, investigador del Centro Tecnológico de Telecomunicación de Cataluña. Bueno, primero muchas gracias porque he encontrado súper interesante y muy bien, que digamos ha completado un poco lo que hemos escuchado antes. Pero me gustaría, por eso, volver a fijar la última slide, que yo creo que sea el punto crítico, los derechos humanos. Vivimos en un mundo en el cual una multinacional que prepara una bebida con burbujas, incluso dañina para la salud, puede robar el agua a campesinos que llevan siglos trabajando en esta tierra. Y esto creo que sea una señal muy, muy negativa. Y sobre todo, que hasta que no haya un cambio en el sistema económico, en este capitalismo salvaje que pone los beneficios de las grandes multinacionales, que pueden afectar la política cada día, incluso porque tienen estructura de lobby en la Comisión Europea, yo creo que todo nuestro trabajo de investigadores acabará un poco como una gota nel mar. No sé si estás de acuerdo. Digamos. Sí, estoy muy de acuerdo. Según hablabas, me vienen a la cabeza dos cosas. En esto de la comunicación, de temas importantes para la sociedad, donde la ciencia tiene que hacer ese esfuerzo de salir de su ámbito de especialidad, creo que hay dos aspectos que pueden funcionar si el científico, el grupo o la línea de investigación los planea. Uno es lo que estás mencionando con los derechos humanos, buscar esa empatía con problemas muy transversales, con temas, digamos que todo el mundo de piel no le puede interesar. Yo personalmente lo vinculo mucho a la salud, porque seas rico o pobre, vivas en Barcelona o en Madrid, seas joven o viejo, te preocupa la salud o la salud de tus próximos. Entonces, vincular la sequía con la salud, vincular un problema ambiental a un problema social con tu salud, con la salud de todos, a mí me parece que funciona bastante bien, pero cada uno puede buscar esa conexión. Se ha hecho tradicionalmente mucho con el dinero, pero a mí, ya habéis visto mi actitud con el dinero y la economía. Claro, porque se decía, todo esto tiene implicaciones económicas, conservar los bosques tiene valor económico, el otro, y con la economía nos hacemos tantos líos que yo he abandonado esa conexión, simplemente utilizo la economía para criticarla. Pero la transversalidad es otro tema muy interesante, el ver que lo que tú haces en el aparcamiento debajo de tu casa tiene impactos globales, o que si bebes esa bebida, pues es a base de que no haya agua para no sé qué. La transversalidad de las cosas también es una cuestión que requiere un ejercicio del que lo comunica para ver las conexiones, pero también provoca en la persona que lo escucha el entender esas conexiones, ¿no? Antes decía José María Montero un poco que no tenemos tiempo de entender la actualidad, ¿no? Tanto los que la emiten como los que la recibimos o las que la reciben. Y es porque esas conexiones muchas veces no son obvias y requieren un poco ese tiempo, dar esa pausa, provocarlo justo para decir, esto está conectado con esto. Tuvo que entrar Putin en Ucrania para que viéramos la dependencia europea del gas.
Y tú dices, gas, cambio climático, geopolítica, están conectadas. Haz tú también las conexiones que veas. Tenemos aquí un par de preguntas. Sí, aquí. Luego pasamos para atrás. Vale. Soy Ignacio López Goñi y trabajo en la Universidad de Navarra. Me ha gustado mucho esos 14 minutos que nos has dado. Yo quería saber tu opinión sobre un tema que ha quedado un poco en el aire en la mesa redonda anterior, que era sobre ecopesimismo, ecooptimismo, ¿no? Es decir, a veces estamos hablando de comunicar este tipo de temas y a veces los mensajes negativos, ¿no? Pues a la gente le hacen ¿vale? Desconectar, ¿no? Entonces quería saber un poco tu opinión, ¿no? Cómo transmitir también esa reconexión con la naturaleza y ese optimismo. Bueno, creo que no hay una charla igual, entre otras cosas porque no hay dos audiencias iguales. Así que hay que sintonizar ese punto más colapsista, apocalíptico o optimista con la audiencia. Yo di una charla de las más importantes de mi vida a mis hijos cuando tenían 5 años y estaban en infantil. La profesora me vio en la tele y me dijo, tienes que venir a contarlo. Y digo, ¿pero cómo voy a hablar de cambio climático a niños tan pequeños? Por supuesto que no se me ocurría, ni a mis hijos ni a ninguno de los pequeñines, decirles, oh cielos, qué horror, el mundo se acaba. Porque ellos están empezando y no entienden mucho. Y estuvimos desarrollando el tema del CO2, los gases, ellos decían, uy, los gases huelen, bueno, este no huele. Bueno, fue muy divertido y me amplió mucho los registros. Entonces yo creo que la comunicación del cambio climático, de los desastres humanitarios o de la sequía, es como un cóctel, y hablo muchas veces de que es un arte porque no es una ciencia exacta. En ese cóctel tiene que haber ingredientes de apocalipsis y de miedo, pero no te puedes pasar porque bloqueas, generas desapego. Pero tiene que haber un poco de eso, porque si no, no le das, digamos, la profundidad que tiene el asunto. No te puedes pasar, y eso depende de la audiencia. Pero tiene que tener, por ejemplo, un toque de humor. Ya estáis viendo que mi tono es burlando, pues acabo de meterme con no sé cuántas personas, pero no se pueden enfadar demasiado porque lo he hecho en clave de humor. Y la clave de humor, por ejemplo, se la planteo a los estudiantes, que tenemos un gran desafío el 24 de diciembre todos los años. Esa noche de Nochebuena nos sentamos ante esa figura retórica del cuñado. Y para hacerlo más difícil, ese cuñado que es recalcitrante al conocimiento, pero que presume de saberlo todo mucho, nunca cita las fuentes, pero está muy seguro de todo, pongamos a la suegra o a la abuela que dice, tengamos la fiesta en paz. Lo cual lo hace todavía más desafiante. Y eso es lo que ensayo con los estudiantes y yo mismo. ¿Cómo podemos abordar a ese cuñado sabiendo que no va a escucharnos, sabiendo que no podemos elevar la voz e insultar ni mostrarnos enfadados porque estamos el día de Nochebuena? Y ahí he ido sacando como un pequeño decálogo de pequeñas cosas, y ahí está mucho el humor. Al cuñado hay que sonreírle y hacerle que se sonría también con tus ocurrencias. Y también hay que escucharle. Hace poco estuve en algunos monasterios budistas y yo no sabía que Buda tiene la oreja muy grande no por viejo, sino porque es una manifestación de escuchar. Y la escucha no vale, la escucha democrática esa de decir, que se te ve en el lenguaje corporal, que dices al cuñado, tienes 2 minutos para decir gilipolleces. No, tiene que ser una escucha honesta, y eso desgasta mucho. Cuando escuchas a una persona muy distinta, desgasta, tienes que ir entendiendo cómo es posible que una persona con estudios acabe diciendo esos disparates, eso en sede parlamentaria se ve mucho. Pues si tú no escuchas de verdad, eso no tiene ningún efecto, pero si tú escuchas el cuñado, la extrema derecha, las posiciones más absurdas, se caen solas, porque ellas solo son postura como reacción ante algo. Si tú no reaccionas, si tú escuchas, desarticulas muchas de las cuestiones. Entonces, por eso digo que es como un cóctel en el que tienes que tener un poco de sentido del humor, por supuesto, información científica, un poco de emociones, algo de sentido de humor y que planee por encima algo de apocalipsis. Creo que no corren tiempos para ser pesimista. Sencillamente no nos podemos permitir ser pesimista. Pero dentro del optimismo hay varios tipos. Está el optimismo frívolo, que según algunas antropólogas que me vienen ahora a la mente, hablan que es la razón por la que Estados Unidos ha perdido relevancia en el terreno internacional. Ese optimismo de yes we can, sin más, es un optimismo frívolo de decir, ¿qué tal? Bien, todo bien. No está tan bien. Otra cosa es que tú estés animado, ¿vale? Que vengas del gimnasio, bien, pero no está tan bien. Entonces, hay un optimismo informado y un optimismo crítico, y ese es el optimismo que necesitamos. No podemos permitirnos gente que dice, oh cielos, qué horror, esto no hay quien lo cambie, fatalismo, Así que, por supuesto que hay que ser optimistas, pero un optimista con un peso, un centro de gravedad que
recuerde de qué estamos hablando. Estamos hablando de gente que muere, estamos hablando de limitaciones muy fuertes, movimientos migratorios, estamos hablando de cosas muy dramáticas, pero con un poco de humor y ahí estamos, haciendo arte mientras se comunica. Bueno, nos quedan 3 minutos y 2 preguntas. Me enrollo Elena mucho. primero y después por ahí atrás, por favor. Vale, intento ser muy rápida. Fernando, como siempre, he disfrutado un montón de la charla. Yo soy Elena Sande de The Conversation, que además nos has citado. Y yo te quería hacer una pregunta, porque yo realmente he ido a muchas charlas tuyas. Nunca tengo la sensación de miedo, pero sí hay una cosa común a todas tus charlas, es que me haces sentir como humana, o sea, como especie, muy ridícula. Eso es. ¿Sabes? Muy tonta. Es como podemos ser tan idiotas, ¿no? Tal es cual. la sensación. Y me sorprende que ese mensaje no haga reaccionar, porque claro, el miedo, bueno, puedes olvidarlo. Como tú dices, el optimismo y el pesimismo, pero la sensación del ridículo normalmente solemos corregir. ¿Sabes? Solemos hacer algo para no sentirnos tan ridículos. Y sin embargo, aún así, con estos mensajes todavía cuesta llevar a la acción, ¿no? ¿Cómo abordas tú ese reto, esa sensación de que evidentemente tu mensaje lo das de manera brillante y nos transmites esa sensación, pero aún así en esto del cambio climático al final acaba venciendo la inercia, la comodidad, ¿no? ¿Cómo pueden tener más peso que ese ridículo de que somos absolutamente idiotas? A ver, me encanta porque efectivamente me ridiculizo. Yo no intento ponerme yo fuera del escenario. Soy miembro de, digamos, de una especie absurda que sigue teniendo un cableado de cazador-recolector. Imaginaros un cazador-recolector con una tarjeta de crédito en un centro comercial. Se lo lleva todo. Pues eso somos nosotros. Entonces, muchas veces me río y ridiculizo las cosas que hacemos, pero fíjate, el sentido del ridículo también es una cosa muy cultural. En Japón, o en Estados Unidos, o en España, si una persona se cae, mira a sitios muy distintos por el ridículo. En España te puedes haber roto la pierna, pero miras a ver si alguien te ha visto. Entonces, el tema del ridículo es muy cultural. Hay gente que tiene un pudor tremendo y que el ridículo es una cosa que le ofende y entonces no quiere hacer el ridículo, pero hay otros que dicen, fíjate, Trump no dirá más ridiculeces y no pasa nada, hasta tiene su rédito electoral. O sea que yo también soy consciente de que a veces me paso de frenada con el ridículo, ridiculizando cosas, y me paso también a veces con un poco el sentido del humor cuando se habla de cosas. Es muy difícil frenarse, cuando te vienes un poco arriba, yo a veces digo, Fernando, ahí has estado un poquito exagerado, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno ridiculizarnos porque si tú te ridiculizas y con un poco de humor y no haces sangre de ese ridículo, entonces, bueno, pues amablemente abres la puerta como para un retroceso, un cambio de la estrategia. Y al sector privado, por ejemplo, cuando me reúno, que me he reunido en estos 4 o 5 años con muchas grandes empresas, Inditex, Heineken, en fin, muchas, y siempre me hago el esfuerzo de, les tengo que dejar una salida honorable. Entonces los tengo que vapulear, los tengo que criticar, les tengo que decir que mal lo hacéis todo, pero les tengo que decir, bueno, ahora que habéis entendido que esto es absurdo y que vuestro negocio no va a durar mucho y las directivas europeas os lo van a poner todo más complicado, dejar de hacer tanto el ridículo, no pasa nada, todos nos equivocamos, salir por aquí. Esta es la puerta para los que reconocen que han hecho el ridículo. Esta no hay puerta para los que siguen empeñados en hacerlo. Pero es una reflexión interesante lo del ridículo. Bueno, tenemos 1 minuto para la última pregunta, por ahí atrás. Hola, gracias por la charla y quería hacerte una pregunta en relación a las empresas extranjeras y al tema agrícola, porque las centrales de hidrógeno verde que están planteando construir aquí en España, sobre todo empresas extranjeras, las venden muy bien en los medios, pero luego hurgas un poco más y plantean muchos problemas en tema hídrico. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, en lo que has mencionado yo veo dos aspectos. Por un lado, lo de extranjero. Todos somos extranjeros en algún sitio. Lo que hacen muchas empresas en el campo de Gibraltar, por ejemplo, con el agronegocio, lo hacen en el campo de Gibraltar porque es ilegal en sus países de origen. Esos extranjeros en España hacen eso. Pero España es extranjera en Perú y no aplica la normativa ambiental que está en España para destrozar el medio ambiente en Perú, porque allí la legislación es otra. O sea, esto del extranjero es un concepto curioso, ¿no? Y es un tema de reflexión. El otro tema que has sacado es cosas que se venden como la salvación, como el hidrógeno, ¿no? Ya sabéis que hay muchos colores. Hay hidrógeno verde, no estoy de coña, rosa, negro, gris, azul. Hay una paleta de colores de hidrógeno. Lo importante del hidrógeno es la energía que has usado, la fuente de la energía que has usado para generarlo, si es más limpia, menos limpia, etcétera. Entonces eso da lugar a esa taxonomía. Pero en realidad esto es un caso más de a un panal de rica miel
no sé cuántas mil moscas acudieron, ¿no? Hay la coyuntura de inversión económica en España, hay la situación estratégica y entonces no quiere que nadie le agüe la fiesta económica. Y esto pasa con muchas cuestiones, sobre todo cuando tienen un boom tecnológico y hay un posible respaldo pues, de oportunidad, ¿no? En este caso la oportunidad la produce pues, prácticas energéticas o desarrollo de energías que pudieran ser más sostenibles. Con el hidrógeno hay mucho de bluff, hay mucho de wishful thinking o pensamiento mágico y creo que ahí el pensamiento crítico tiene que neutralizar. No es que no sea útil el hidrógeno verde, pero no nos va a resolver tantas cosas como se pretende resolver y como tú has apuntado, tiene esa huella que no hay que descartar. Fernando, hemos llegado al tiempo previsto. Te agradecemos que hayas compartido tu conocimiento y esas claves para comunicar la sequía. Entre las muchas ideas que has aportado, yo me voy a quedar con dos, si me permites. Un binomio que me ha hecho mucha gracia, creo que puede funcionar muy bien, esa combinación de amor por el tema y tratarlo con humor, amor y humor. Me voy a llevar eso en la mochila. Muchísimas gracias.